Queridos amigos, queridas amigas de Diagnóstico, hoy estamos de nuevo con ustedes para plantearles asuntos que tienen que ver con la vida social y económica de nuestro país. Hemos hecho y continuaremos haciendo desde este programa señalamientos que a veces resultan molestos para algunas personas. Nosotros no estamos aquí para pedirle cuentas a ninguna persona en particular. Los hombres y las mujeres de este país llevamos todos responsabilidades hogareñas, familiares, de amistad. Tenemos cientos, por qué no decir miles de conocidos, personas a las que queremos y respetamos. No sentimos, como decían nuestros abuelos, malquerencia con nadie. Pero los hombres y las mujeres que cumplen funciones públicas están obligados a rendir cuentas. Están obligados a decir por qué, cómo y de qué manera llevan adelante sus gestiones. En estas últimas semanas se ha venido hablando mucho de un código de ética, del código de ética del gobierno, del código de ética del partido. Yo no creo mucho en los códigos de ética, porque como todos los códigos, yo hace muchos años me gradué como abogado en la Universidad de Costa Rica y sé que a veces resultan letra muerta. El mejor código de ética es el compromiso humano, social y político con esta pequeña comunidad humana que se llama pueblo de Costa Rica. Si uno siente un compromiso con este país, con este pueblo, procurará, no digo que lo logrará siempre, porque este no es un país de santos, cumplir con un deber, hacer las cosas bien, defender lo que es necesario defender, valores, tradiciones, cultura, espíritu de soberanía, independencia. Esa es la mejor ética. Yo no creo que un individuo sea ético o no porque hace un buen negocio. Esta es una sociedad capitalista y en una sociedad capitalista es lícito y ético hacer buenos negocios. O porque un individuo utilice de tal o cual manera los recursos del Estado. La ética está en cómo se realiza eso. Si uno cumple sus deberes con los trabajadores, con la sociedad, si uno utiliza los recursos del Estado para servirle al pueblo o para servirse uno. Y esas cosas no se pueden necesariamente meter en un código. Por eso los grandes constructores de la ética, principalmente Santo Tomás, nunca metió en un código, sino que siempre se enunciaron principios universales. Digo todo esto porque ya en otra oportunidad hice un programa con nuestro joven invitado de hoy, un ciudadano valeroso, un ciudadano de cuerpo entero, el ingeniero Arturo Robles Coronas. Hablamos de asuntos que resultaron en ciertos momentos molestos, irritantes para alguna gente, y probablemente lo que nos va a contar hoy también. Y yo no puedo hablar por él, pero puedo decir, porque conozco su estirpe, porque conozco de dónde proviene, que hay una gran voluntad de servirle a Costa Rica, no de hacer de juez, señalando con el dedo, condenando. No, es que a veces, desgraciadamente, los hechos tienen nombres y apellidos, y por eso hay que señalarlos. Hoy vamos a hablar quizás de la institución pública más vieja que hay en Costa Rica,
del monopolio estatal más antiguo de nuestro país, la Fábrica Nacional de Licores y sus derivaciones, tiene mucho que contarnos, mucho que decirnos. Disculpen esta larga introducción, discúlpela usted, mi respetado amigo ingeniero Robles. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en Diagnóstico. Muchas gracias a usted por volverme a invitar y estamos a su disposición. Siempre que usted me invite, con mucho gusto que voy a estar, porque creo que es deber de todo ciudadano, y especialmente uno que ha estado en una función pública, respetar sobre todo lo que aquí nadie respeta, ¿no?, que es el 281 del Código Procesal Penal, que es el deber de denunciar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a conversar de la Fábrica Nacional de Licores. Tiene una vieja historia, ¿por qué no nos introduce? Bueno, vamos a hacer una breve reseña de la fábrica. Acordémonos en primer lugar que la fábrica nace en 1851, ¿verdad? Es obra y creación de don Juan Rafael Mora Porras, el hombre más grande que ha dado este país, nuestro más iluminado prócer, ¿verdad? Y al que vemos casi que la verdadera independencia del país. Es el padre de la nacionalidad costarricense. Padre de la nacionalidad costarricense. ¿Por qué don Juanito funda la Fábrica Nacional de Licores? Por dos principios básicos, que hoy 150 y pico años después siguen estando aún vigentes. Número uno, un problema de salud pública, que esto es algo que nadie entiende o no quiere entender. ¿Por qué el Estado tiene que producir alcohol y licor? Porque hay muchos fariseos que dicen que qué horror el Estado produciendo alcohol y envenenando a la gente. No, es todo lo contrario. Si el Estado produce alcohol y produce licor, es para que la gente no se envenene, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión de Juanito Mora fue que debería producirse un alcohol y un licor de buena calidad para evitar la enorme cantidad de gente muerta por envenenamiento de alcohol de mala calidad y de gente que quedaba totalmente lisiada, ciega, con parálisis cerebral, etcétera, ¿verdad? Y el otro punto fundamental es un asunto fiscal, ¿verdad? Porque la fábrica desde 1851 le ha dado un aporte al fisco gigantesco. ¿Por qué? Porque si el Estado no produce el alcohol, no produce el licor, en este caso pues el aguardiente, que es el cacique, entonces lo produce otra gente, que en primer lugar, y casi se lo puedo asegurar, que no paga los impuestos que debe pagar, y tampoco se puede asegurar la calidad del aguardiente que se le está vendiendo a la gente. Y ese principio es tan vigente hoy como en 1851. Bueno, es tan vigente que incluso en algunos civilizados países de Europa ha habido mecanismos de adulteración del alcohol. Y hace algunos años se produjo en una región de la ilustre y culta Francia un proceso de adulteración del vino que produjo decenas de personas, como usted lo dice, afectadas, lisiadas y hasta muertas. Claro, porque el alcohol etílico es un veneno. Un veneno, sí. Un veneno Sí. fulminante. Fulminante, claro, cómo no. Imagínense que en Salvador hace aproximadamente 6 años hubo 123 muertos y aproximadamente unas 600, 700 personas que quedaron... O sea, una masacre. Una masacre, 700 personas que quedaron con daños cerebrales, que quedaron ciegas, que quedaron con parálisis. Y aquí lo que estamos viviendo es una bomba de tiempo, que en cualquier momento eso se da. Porque vamos a hacer historia. Bueno, en primer lugar, hay que tener claro, el monopolio de la fábrica realmente es un monopolio prácticamente de papel. ¿Por qué? Porque en 1990 se rompe el monopolio en la producción de alcohol y se rompe por una ley. Cuando don Oscar Arias era primera vez, bueno, la única vez presidente constitucional, se conforma un proyecto de ley cuyo espíritu de la ley era para beneficio de los pequeños y medianos productores de caña. A él no le da tiempo a aprobar eso en su gobierno y en los primeros meses del año 90, el diputado Gerardo Bolaños lo resucita, va a comisión, en comisión algún duende le quita lo de pequeños y medianos productores y le cambia la palabra por ingenios, ¿verdad? Entonces ahí se rompe absolutamente el monopolio en la producción de alcohol. Entonces los dos grandes ingenios, Taboga y Capsa, empiezan a producir alcohol, ¿verdad?
Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Bueno, años después, pocos años después, se para la destilería de Fanal, aduciendo que hay una denuncia del Ministerio de Salud que dice que la destilería, la planta de tratamiento no sirve y que contamina una quebrada. Esta es la hora que yo le he pedido esa denuncia y un estudio técnico a 3 presidentes ejecutivos seguidos y nunca me lo dieron. Yo quisiera como retomar eso, usted sabe, porque uno a veces oye eso de manera muy rápida y no se percatan de las inconmensurables consecuencias que tiene una aparente decisión técnica cuyo cumplimiento implica simple y llanamente la liquidación de una empresa del Estado. Sí, pero, entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, pero ¿alguien denuncia? Mire, eso es lo que yo no sé, porque no ha habido Dios posible de que a mí me enseñen esa denuncia. Bueno, pero hay una denuncia. Ni siquiera los compañeros de la auditoría de la FANAL la conocen. Hay una supuesta denuncia. Denuncia de un ciudadano, de X. De X persona, que no conocemos. ¿Que va a dónde? Que supuestamente llega a la Administración Superior del CNP. O sea, otro supuesto. Otro supuesto, porque nunca lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se cierra la destilería de Fanal. Perdón un momentito. Esa denuncia llega a la Administración Superior del CNP. ¿Y quién toma la decisión en virtud de una denuncia, de una supuesta denuncia, de una supuesta contaminación de una quebrada? ¿Quién toma la decisión de cerrar la fábrica? Bueno, de cerrar la fábrica no, de cerrar la destilería. Bueno, supongo que en su momento la debieron de haber tomado la junta directiva de entonces, ¿no? ¿Existen documentos? Debe existir en las actas de aquella época, que son de hace muchísimo más de 10 años, mucho más de 10 años. ¿Qué sucede? Entonces, con la destilería cerrada, la fábrica tiene que comprarle el alcohol a los 2 grandes ingenios, a Taboga y a Capsa. Entonces, durante 11 años, aproximadamente 12, 13, un monopolio estatal le ha comprado la materia prima a un oligopolio privado, aproximadamente a una cifra promedio como de $1.300.000 a cada uno. Vea qué bonito el negocito, ¿verdad? ¿Anuales? Anuales, sí, anuales. Perdón, otra pregunta. ¿Le compran el alcohol que la fábrica puede producir? Obviamente. Exactamente, sí, cómo no. Cierran entonces la fábrica y como cierran la fábrica... La destilería. La destilería, perdón. Entonces compran alcohol producido por empresas privadas. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta una cosa, nunca se dio una licitación internacional para comprar ese alcohol a un precio más barato en el exterior. Curiosamente a ninguna junta directiva ni a ningún presidente ejecutivo se le ocurrió, vea usted qué raro, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que los licores que ha producido Fanal se han estado elaborando con alcohol de esos 2 ingenios. Y la fábrica cerrada, la destilería cerrada. Cerrada. Curiosamente, el año pasado y este año están haciendo el bypass a través de Laica, como para que ninguno nos diéramos cuenta. Entonces resulta que los grandes ingenios le venden a Laica y Laica aparece como vendedor al CNP. O sea, otro intermediario. Un intermediario, usted sabe que como yo soy, como Mario Echandi, que siempre ando con los papeles en la mano. Vea qué interesante, esta es una nota de Laica, un acuerdo de junta directiva de Laica, del 10 de febrero del 2005, dice, autorizar la firma de contratos con las destilerías Capsa y Taboga para la compra de alcohol para ser vendido a la Fanal. ¿Cómo la ven? Dice, asimismo, se autoriza la firma de un contrato con la empresa Fanal donde se estipule la venta de 4.760.000 de litros de alcohol, más o menos 2%, así como sus respectivas especificaciones. Entonces, esto lo hacen, curiosamente, ya a las puertas de una nueva administración área. Pero obviamente, aquí lo dice claro, a quién Laica le está comprando el alcohol, eso que quede claro. ¿De cuándo es ese acuerdo? Esto es del 10 de febrero del 2005, ¿verdad? Y la ley con que se rompe este monopolio es la 7197, una ley de 2 paginitas, donde la firma Juan José Trejos, Gerardo Vargas Castillo y Ovidio Pacheco Salazar.
Ese es más o menos lo que ha pasado. Después viene la ruptura del monopolio en la fabricación de licores, que se da aproximadamente en el año 97, cuando inventan hacer un reglamento de concesiones, cuyo espíritu de la ley, porque siempre los espíritus de la ley son muy loables, el problema es que no se respetan, ¿verdad? ¿Qué dice? Que si usted quiere poner una fábrica de tequila y la fábrica no produce tequila, bueno, entonces le dan una concesión que es potestativa, no es obligatoria. Si la FANAL o la Junta Directiva del CNP se la quiere dar, se la da, y si no, no se la da, ¿no? Estipula la concesión, pero eso sí, usted tiene que comprarle el alcohol a FANAL. Pero el alcohol no es de FANAL. No, la FANAL lo que hace es rectificarlo, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Al principio se dan concesiones, efectivamente, para producir otro tipo de licores, físico-química diferentes al aguardiente, pero después empiezan a aparecer los guaros baratos, campesino, pachanga, chonete, apache, chirripó, etcétera, etcétera, vikingo, etcétera, etcétera, etcétera. Y últimamente ya hasta sin concesión, porque el Ministerio de Salud da unos permisos rarísimos, ¿verdad? Brincándose el 4.3 del Código Fiscal, brincándose la FANAL, brincándose el CNP, ¿verdad? Entonces estos guaros alternativos, por decirlo de alguna manera, siempre están obligados a comprar el alcohol rectificado. En teoría, pero lo que no sabemos, porque no hay controles, porque eso es lo que pasa con ciertas empresas privadas, no hay controles de cuánto le pagan al fisco, no hay controles de calidad, y no hay controles de cuánto producen, ni cómo producen, ni a dónde producen, ¿no? Entonces estamos en un limbo, ¿verdad? Curiosamente, cuando usted ve lo que le compran a la FANAL y lo que usted ve en la calle, los números no cierran, ¿verdad? Entonces ahí viene la segunda ruptura. Y ya el entierro prácticamente de FANAL lo dan el 20 de octubre del año antepasado, cuando le dan la distribución del Guaro Cacique a la Cervecería Costa Rica. Pero eso es como para que usted me invite a otro programa solo a hablar de eso. Nada más, ahora que usted habla de la distribución del guaro, recuerdo yo, pues que no estoy así como tan viejillo, que eso era siempre un negocio muy cotizado. Claro. Y muy controlado. Bueno, porque los distribuidores de alcohol tenían que ser gente, comerciantes muy honorables, que recogían los licores de la fábrica, porque la fábrica o el CNP no tenía un aparato para distribuir. Y se suponía que esa venta en las cantinas, o antes no había licoreras, pero en las cantinas, o en los bares, o en los restaurantes, debía ser tarea de una empresa privada. Lo recuerdo bien porque hace muchos años incluso había una pequeña distribuidora, que pertenecía a una honorable familia costarricense, el señor González Feo, si mal no recuerdo, y ellos distribuían, eran los distribuidores. Después eso se fue como descomponiendo, pasó a otras manos. Hubo acusaciones penales a distribuidores que alteraban el guaro, que lo bautizaban, como dice la gente comúnmente, que le echaban agua, yo no sé si otros componentes. Claro, la distribución siempre ha sido un asunto muy crítico y el Consejo estaba obligado a licitar eso para garantizarse que en los distintos lugares del país, pues las empresas distribuidoras fueran fieles representantes de la Fábrica Nacional de Licores. Entonces, ese sistema se liquidó, desapareció. Bueno, mire, como ya le digo, ojalá que usted me invite a otro programa para desglosar esto. Vamos a hablarlo después, pero nada más sí para le puedo decir reseñado. Nada más lo siguiente. Hay una nota que don José Joaquín Acuña Mesén, presidente ejecutivo del CNP en la administración anterior, le envía a la diputada Marta Zamora del PAC, en ese momento jefe de fracción, donde dice que no hubo ninguna licitación y que no se aplicó la ley de contratación administrativa, porque la Junta Directiva del CNP tiene esa potestad. Ya qué cosa más rara. Bueno, ¿no? A partir de eso, por cierto, ahora que usted la menciona, la diputada Marta Zamora, no sé si vamos a mencionarla después, pero recuerdo que sostuvo una pelea sumamente firme y valerosa ahí en defensa del monopolio estatal del CNP, de la Fábrica Nacional de Licores. Y, por cierto, yo quisiera que usted, si usted tiene alguna información en qué ha quedado toda esa denuncia tan importante. Bueno, si quiere, después, no lo importa. retomamos, pero Está eso bien. es muy importante. ¿Qué ha pasado este año? Bueno, ¿qué ha pasado este año? Ya con Administración Arias, ya después del 8 de mayo. Bueno, pues es obvio el interés de la Hacienda Taboga en todo este negocio del alcohol, ¿verdad?
Sí quiero decir antes una cosa porque, como decía Justiniano, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que Taboga como tal no es solo de la familia Arias Sánchez. Cuando uno lee la conformación de la junta directiva de Taboga, ve que ahí aparece gente muy poderosa de Centroamérica. Están los Borgonovo, están los Lynch, están los Robelo, no me acuerdo si los Pela también están. Inclusive, pues los señores Arias Sánchez, tanto don Rodrigo como don Oscar, en algunas veces han externado que lo que ellos tienen es un porcentaje pequeño de acciones de Taboga. Eso sí no le podría decir porque uno no sabe cuál es el porcentaje, pero sí hay gente muy poderosa externa al país. Que eso yo no sé si a uno más bien lo preocupa más todavía, porque ya son intereses supranacionales que llaman, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hace aproximadamente un mes, curiosamente, don Oscar Arias hace un ataque durísimo a la FANAL, diciendo que la FANAL ya no sirve para nada, que son 4 tarros viejos y que eso hay que privatizarlo o liquidarlo. Cosa curiosa, cuando en ese momento don Francisco Oriamuno, como es el nuevo presidente ejecutivo del CNP, pues yo en lo personal yo lo veía con ganas de hacer algo, y él me había dicho que a él lo habían puesto ahí para sacar eso adelante. Ese mismo día que don Oscar sale a la prensa diciendo eso, y a mí me consta, estaba don Francisco en el CNP, haciendo lo que ningún presidente ejecutivo que yo tuviera memoria hubiese hecho. Estaba en una conferencia de prensa explicándole a los periodistas todo esto que yo le he mencionado de los guaros sin concesión, de los guaros baratos, del contrabando, del autocontrabando cacique de exportación, del gemeleo del cacique, ¿no? Cosa que nunca se había hecho, y eso hay que reconocérselo. Y ya a partir de ese momento, pues ya es difícil la situación que se viene, porque don Oscar sale diciendo eso, yo hablo con don Francisco, le digo, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo directamente ya me voy a hablar con don José Miguel Corrales, que siempre ha estado muy interesado en esto, que en su oportunidad presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley del movimiento del monopolio del alcohol. Le pido que por favor interceda con don José Merino para que me dé una cita, me lo llama, se hablan, don José me da la cita, le explico la situación, le doy información, y don José, en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, denuncia el asunto y le manda, muy importante, una carta a don Oscar Arias, haciéndole mención del famoso código de ética y diciéndole a don Oscar que entonces ahí hay conflicto de intereses, que cómo puede él externar en algo donde él particularmente y su familia tiene intereses económicos muy fuertes, ¿verdad? A la semana siguiente se da una situación interesantísima. Don Oscar Arias, por primera vez en muchísimo tiempo y en la prensa nacional, en el periódico Al Día del 28 de junio, aquí está, sale diciendo que debido a la carta que le manda el diputado Merino, él va a engavetar el asunto de FANAL, ¿verdad? Porque él efectivamente tiene acciones en una empresa que produce alcohol, y curiosamente dice que por sí lo importante para el desarrollo nacional es la apertura del ICE, el ICE y Recope, y agrega, y no FANAL porque esta institución no agrega una peseta, ¿no? Y ahí es donde yo lo contradigo. ¿No agrega una peseta? Sí, aquí lo dice, porque esta fábrica no agrega una peseta, y aquí es donde yo contradigo a don Oscar, y empiezo yo a buscar, a desglosar las pesetas, ¿no? Entonces, yo quisiera que, como es un tema que tiene, digamos, un desarrollo por sí mismo, hiciéramos aquí la pausa para ¿cómo no? iniciar la segunda parte, ya específicamente con esto. Pero entonces queda claro que la propuesta que es acogida por la Sala Cuarta. La de don José Miguel. No, la Sala Cuarta acepta el rompimiento. ¿En qué consiste la participación de la Sala Cuarta en todo este intrigo? Bueno, ha habido varias. Primero, cuando don José Miguel pone el recurso de inconstitucionalidad, vea qué raro, le da la razón a don José Miguel, pero le dice a don José Miguel que él no puede presentar ese recurso porque él no es productor de caña, que solo un productor de caña puede. Esa fue la respuesta que le dio. Pero en buena teoría la Sala le dio la razón. Lo que no le dio fue el derecho. Cosa interesante.
Y después, hace unos días, se da el famoso fallo de la Sala Cuarta, que realmente no tiene mayor trascendencia, porque desde hace tiempo pues, ya se viene en el mercado comercializando todos esos productos que ya todos conocemos, ¿no? Ahí lo que hace la sala pues, es legalizar lo que era ilegal prácticamente. Ya regresamos con todos ustedes y con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Arturo Robles Coronas, para hablar de este tema de hondas, raíces e implicaciones en nuestro país, la Fábrica Nacional de Licores. Ya regresamos. Volvemos con nuestro invitado, el ingeniero Arturo Robles Coronas. Usted iba a comenzar a hablar del asunto de las pesetas del Consejo, a ver si realmente es un negocio tan chiquito. Bueno, primero, un recordatorio. Desde 1956, que la FANAL es adscrita al CNP, toda la planilla de FANAL y el CNP es autofinanciable. O sea, eso no sale del Ministerio de Hacienda. FANAL siempre le ha pagado la planilla a sus propios empleados y al CNP. O sea, es una institución, como diríamos ahora, autosustentable. Autosustentable si quisieran ponerla a producir como debe ser y si no hubiera tantos intereses económicos queriéndola destruir. Después, FANAL, aparte de pagar la planilla de ambas instituciones, le da un aporte muy significativo a otras instituciones, a Limas, al IDA, al IAFA, que es importantísimo, ¿verdad? Claro. Al IFAN, etcétera, ¿verdad? Que por supuesto, ese traslado de dinero no lo hacen las empresas privadas que producen ni alcohol ni licores. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque entonces aquí estamos en una situación en que no se está cumpliendo el artículo 53 de la Constitución de igualdad. Está produciendo en desigualdad. Y al fisco... Perdone que lo interrumpa, es que a veces usted señala cosas que tienen una enorme importancia y no quisiera como que las tramitáramos. Es una institución que sirve en primer lugar para su propio sostenimiento, ¿verdad? El suyo y el de una institución tan importante o que fue tan importante como el Consejo Nacional de Producción, que añoran todavía los agricultores de Costa Rica. Podríamos hablar horas de la significación del Consejo de Producción. Pero al mismo tiempo, sus beneficios van a engrosar las arcas de instituciones de servicio público que son fundamentalmente instituciones humanitarias. Totalmente. Usted lo acaba de mencionar, el INE, el IFAM, el IAFA, etc. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que si hay una institución del Estado que realiza una tarea que ella solita podría realizar, le está entregando una parte del negocio, le esté regalando una parte del negocio a empresas privadas que realizan lo mismo que podría realizar la Fábrica Nacional de Licores y que no le aportan 5 centavos a las instituciones de servicio de nuestro país? Y a veces no solo no le aportan, sino que incluso les escamotean, porque como usted muy bien dice, no está claro cuánto producen, cuánto ingresa y cuánto pagan. Y los controles de calidad también. Exactamente. Imagínense que solo al fisco, y aquí quiero quedar algo que quede claro, al día de hoy la FANAL contablemente no ha dejado 5 céntimos de pérdida, simplemente las ventas han bajado estrepitosamente, ¿verdad? ¿Han bajado las ventas? De FANAL, sí, estrepitosamente, casi desde hace unos 8 años o más, ¿verdad? Por Bueno, toda esta pésima administración, por los intereses económicos que hay creados detrás de todo este negocio. Por la competencia que se le ha creado. Por la competencia desleal, Claro. por la desigualdad de las condiciones, etcétera. Pero aún así, como diría Galileo, sigue produciendo, sigue sin dejar pérdidas, ¿verdad? Se mueve. Se mueve, como diría Galileo exactamente. Imagínense que
Esto es un derecho de respuesta que leí yo a una publicación de los libertarios el año pasado, cuando los libertarios hicieron un ataque al estilo de ellos, diciendo que Fanal dejaba pérdidas y un montón de boberías. Y yo les demostré que solo en impuestos, en el periodo del 2000 al 2004, la Fanal le dio al fisco, al Estado costarricense, 32.166.8 millones de colones. 32.000 millones, ya no son pesetas. Ya no son pesetas, ¿verdad? Y la utilidad neta de la Fanal de 2000 a 2004 fue, ojo, neta, fue de 2.726.5 millones. O sea, después de las transferencias. Después de las transferencias y de toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, no son pesetas lo que le está dando al Estado costarricense, ¿verdad? Entonces, estas son las primeras pesetas que hay que rescatar, o las únicas que hay que rescatar. El aporte que Fanal le hace al Estado costarricense, que, como empezamos la conversación, ese fue uno de los fines primordiales de don Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? El aporte fiscal, ¿verdad? Entonces, no solo le quitan a Fanal su plena capacidad productiva, no solo le inventan una competencia para debilitarla, no solo le escamotean sus legítimas ganancias que van todas directamente al servicio del pueblo costarricense, le dan el dinero a Lina, a Limas, a Yafa. Bueno, no solo ocurre eso, sino que también le quitan otra buena parte a través de la disminución de la producción y de la distribución, que es creo de lo que usted nos iba a hablar. No, vámonos con las pesetas de don Oscar, de Taboga, para que vea que no son pesetas. Del año 96 al 2004, no mentiras, al 2005, al 2004 tengo yo contabilizado. 8 años. Sí, más de 10 años. Resulta que a Taboga se le compró la suma de 4.151 millones de colones. Y a CAPSA parecido, 4.023 millones de colones. Si eso lo dolarizamos, con el tipo de cambio en cada mes que se hizo la orden de compra, resulta que en dólares, en este periodo, a Taboga se le entregó, se le compró 13.400.000 dólares y a CAPSA 12.830.000 dólares. Obviamente, aquí juega el tipo de cambio, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente. Y eso yo me tomé el tiempo de hacerlo en pesetas. Entonces, solo a Taboga se le dejaron en colones 16.605.000 pesetas. Entonces, a don Oscar, no son 4 pesetas, son 16.605.000 pesetas. Y en dólares, que serían quarter, ¿verdad? Son 53.634.000 quarter, ¿verdad? O sea, no son 3 pesetas, son muchas pesetas lo que Fanal le ha comprado al ingenio Taboga, donde pareciera que hay un conflicto de intereses, porque la familia Arias Sánchez tiene muchos intereses creados en el ingenio Taboga, ¿verdad? Y la misma cantidad, casi igual, se le ha dado a CAPSA, ¿verdad? Entonces, no son pesetas, eso es muchísimo, muchísimo dinero el que le ha entrado a estos ingenios en los últimos años, ¿verdad? Pero ahí no termina el asunto de complicarse. ¿Por qué? Que resulta que la pasada junta directiva, vea qué delicado es esto, don Álvaro. Este es el acta certificada de la junta directiva del CNP, ya le voy a decir exactamente el día. Acta 2624, celebrada el 8 de febrero del 2006, junta directiva del CNP. Vea qué barbaridad. O sea, el mismo mes de las elecciones. Sí, pero vea lo que dice. Por fin, dicen que hay un estudio técnico donde por primera vez determinan que hubiese sido más barato producir el alcohol en Fanal que comprárselo a los ingenios, por un monto de 41 colones.5 por litro. Vea qué barbaridad. Más de 10 años después salen con este descubrimiento. Y que arreglar la Repitámoslo. Es decir, que dice la auditoría
del Consejo Nacional de Producción. No, esto es la junta directiva, esto es un acta de junta directiva. ¿Pero de dónde lo toma? ¿No es de la auditoría de la...? No, lo toman de un estudio técnico que se hizo en FANAL. Bueno, es del propio de la riñón propia del FANAL. Consejo. Exactamente, Bueno, claro. según ese estudio, si estuviera funcionando esa fábrica, que para recordarle a nuestros amables telespectadores, no se sabe por qué se cerró la destilería de FANAL. Si se estuviera produciendo el alcohol allí, es decir, si le estuvieran comprando directamente la cañita a los pequeños y medianos productores de caña y a los grandes también. Y a los grandes también. Todos. No hay problema. Producir allí hubiese costado 40 colones menos por litro de alcohol producido. Mire, en las cifras que tengo yo de las famosas pesetas esas, también por ahí en un cuadro tengo los litros de alcohol comprados. Ronda aproximadamente 28 millones de litros. Multiplica eso por 41.5. Vea qué grave. ¿No? Pero lo más Son grave, más de 1.000 millones de colones. lo más grave Son más de 1.000 millones de colones. es que aquí dicen que esta es la primera vez que se hace este estudio. Pero estos señores ni siquiera, yo no sé, y ahora podemos hablar de la calidad de gente que en los últimos años ha manejado las instituciones públicas, porque ni siquiera se percatan de que ya el 3 de noviembre del 99 había un estudio igual de FANAL, donde no son 41, sino que dice que produciendo en FANAL nos da un ahorro de 79.6. Vea qué horror. Vea qué horror, el doble. El doble. Si esto lo traemos a valor presente, es mucho más. Claro. Mire, perdone, pero esto es, le soy sincero, para que con la Junta Directiva del CNP, con el expresidente ejecutivo y todos los anteriores, hubiesen corrido la misma suerte y el Ministerio Público y la Contraloría hubieran tenido la misma prontitud que tuvieron con la Junta Directiva del ICE y con la de la Caja del Seguro y con la del Banco Anglo. Porque no son pesetas esto. No es un gazapito común y corriente, es un gazapo enorme lo que aquí se está produciendo, ¿verdad? Esto, perdóneme, pero esto es una estafa al Estado costarricense de enorme magnitud, ¿verdad? Y lo más grave es que se sabe exactamente hacia dónde fue ese dinero, hacia dónde se produjo esa transferencia. Porque dejaron de producir para comprar, dejaron de impulsar el trabajo de nuestra empresa industrial, que es la destilería de Grecia, para comprarle a productores privados. Yo quisiera hacer una reflexión muy breve, se los prometo. Repito, es un país capitalista. Los empresarios existen para ganar dinero. Los empresarios deben ganar dinero, porque en los propios Estados Unidos, si un empresario tiene pérdidas continuadas, le dicen, señor, ya usted no tiene más permiso para trabajar porque está perdiendo. ¿Cómo va usted a estar trabajando para perder? No, se entiende que las empresas deben producir para ganar, para obtener beneficios. Pero para regular ese mundo, a veces terriblemente intrincado y salvaje, como decía el Papa, del capitalismo, hay que ponerle riendas al capitalismo para que esos caballos no se desboquen. A las grandes empresas hay que establecerles controles para que sujetas a los intereses de los trabajadores, a los intereses del país, a los intereses de las comunidades donde laboran, sirvan, cumplen. Qué bien que los empresarios ganen dinero, todos aplaudimos. Qué bien que ganen mucho dinero, qué bien, si al mismo tiempo le aportan mucho a la sociedad costarricense, no solo en empleo, en impuestos, en trabajo, en condiciones productivas, en preservación y defensa del medio ambiente, etc. Entonces yo señalo esto porque algunos dirán, es que estos están contra los empresarios. No, al contrario, nosotros quisiéramos estimular la actividad empresarial de los costarricenses, pero sujeta a determinadas normas y reglas, porque así es muy fácil. Vea, don Álvaro, inclusive... Esta es una forma, en virtud de la cual no se están cumpliendo las reglas, sino que se están violentando. Mire, don Álvaro, y eso partiendo de que los grandes ingenios y la gente dueña de esos grandes ingenios
partiendo de buena fe, que ellos actuaron de buena fe y que no tienen vela en este entierro, Sí. porque los que producen todos esos acuerdos de junta directiva, los que dan contratos, los de las órdenes de compra son Funcionarios. funcionarios públicos, Exactamente. por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué ahí la Contraloría no hace nada? ¿Por qué el Ministerio Público no hace nada? ¿Por qué Hacienda no hace nada? ¿Ya? ¿Cómo puede ser posible que en otras instituciones haya gente que haya ido a la cárcel por muchísimo menos de esto y aquí sea la impunidad total? Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Yo no entiendo. Y vea, yo no me canso de repetir, y no estoy defendiendo a nadie, porque ellos se pueden defender solos y no son santos. Pero esto, y aunque estas palabras molesten tal vez a una muy distinguida y hermosa dama de esta sociedad costarricense, esto es peccata non minuta, minutísima, comparado por las situaciones en que se vieron involucrados el presidente Calderón, el presidente Rodríguez y el expresidente Figueres, pero peccata muy minutísima. Y sin embargo, en una situación como esta, uno no ve ni que los grandes medios de este país digan una palabra, porque aquí La Nación no dice una palabra, Canal 7 no dice una palabra, Canal 6 no dice una palabra. Los únicos que han tenido la bondad de publicar estas cosas, y con las limitaciones del caso, la Prensa Libre, la Extra, y 3 o 4 valientes de la radio, y por supuesto usted y don José Merino en su momento, porque esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora, lo que le comenté hace un momento, bueno, ¿por qué? Bueno, y conste que La Nación sí ataca a las instituciones como tales, pero el problema de las instituciones no son las instituciones por sí mismas, el problema de las instituciones es la pésima administración y los pésimos administradores que les han puesto en los últimos años. Y si usted me deja, ¿cómo va a ser posible? Don José Joaquín Acuña Mesén, expresidente ejecutivo del CNP, ¿no? Explíqueme usted cómo va a ser posible que el 4 de noviembre del 2002, con una carta dirigida a don Abel Pacheco, la comisión de gasto, una investigación que hizo la Comisión de Ingreso y Gasto Público, le dice a don Abel Pacheco, conclusiones, dice, por estas actuaciones, la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público solicitó al presidente de la República, señor Abel Pacheco del Espiella, la destitución de José Joaquín Acuña Mesén como presidente ejecutivo del CNP y a la vez solicitarle que no se le designe para desempeñar ningún otro cargo público en esta administración. Y esto fue por lo del IDA, ni siquiera fue por todas estas cosas. Entonces yo me explico cómo este señor siguió hasta el 8 de mayo ahí. ¿Y quién es esa carta? Esto es de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, una comisión investigadora, cuando se investigó lo del IDA. Y este señor siguió como Johnny Walker, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? ¿No? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, ¿para qué nos recetan ley de control interno y ley de enriquecimiento ilícito? ¿No? ¿Cómo va a ser posible? Usted busca a este señor en Datum, ¿no? Y resulta que es un coleccionista de juicios, juicio civil 3, juicio civil 4, juicio civil 5, caso penal 1, ¿no? Y cosas que ni siquiera casi están relacionadas con la cuestión pública. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Y este señor, cuando estemos en el otro programa, fue el que firmó el contrato con la cervecería Costa Rica. La diputada Marta Zamora, recuerdo yo, porque incluso tenía la gentileza de enviarme algunas de las actas con sus intervenciones, hizo denuncias muy fuertes, pero a veces yo todavía no sé por qué la Asamblea Legislativa no se ha dado maña para ponerle altavoces a muchos de estos asuntos que se discuten y se denuncian en la Asamblea. No solo son los discursos, no solo son el trabajo en las comisiones, no solo son las leyes que se aprueban. Nunca podré olvidar lo que decía aquel viejo parlamentario Jorge Luis Villanueva cuando decía, en la Asamblea hay que hablar, la Asamblea es para discutir. Si una Asamblea Legislativa aprueba pocas leyes, no importa, lo importante es lo que nos enseña a los ciudadanos de la vida del país, porque los diputados tienen que estar allí para hurgar, para escarbar,
para exigir cuentas, para defendernos a nosotros, a ustedes, a mí, a los pobladores, a los productores, a los empresarios, a los trabajadores. Para eso está una Asamblea Legislativa. Y a veces se hacen denuncias formidables en la Asamblea Legislativa que caen en saco roto. Estas denuncias valientísimas de la diputada Marta Zamora, después no se discutieron más las denuncias que hizo Rodrigo Alberto Carazo sobre el asunto de cómo instituciones internacionales le entregaban dinero al COMEX y a algunos de nuestros negociadores del TLC y le sacaban los números. Eso después desapareció del conocimiento público. En la Asamblea Legislativa se señalan cosas, vamos a decirlo, que aunque no sean verdades absolutas, deberíamos conocerlas y debería dársele seguimiento, una especie de auditoría pública. La Contraloría General de la República, bien, gracias. Muy bien, gracias. Porque la Contraloría General de la República es un órgano asesor y subsidiario de la Asamblea Legislativa. Entonces todas esas denuncias deberían ser cogidas por la Contraloría y llevadas hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, vea, y lo más triste de esta situación, mire, doña Marta Zamora hay que reconocerle la valentía, y debe ser orgullo para todas las mujeres de este país que haya sido una mujer la que haya tocado esto en las actas 105, 108 y 119, donde cita con nombres y apellidos a todos los involucrados en esta situación, cita nombres de la gente más poderosa de este país. Te cuento que no es cualquiera el que hace eso, porque tal vez para uno, para usted, para mí, sea muy fácil ser valientes, pero para una muchacha como Marta, muchacha sencilla que se ha abierto camino en la vida a puro esfuerzo, para ella hubiera sido muy fácil hacerse la de la vista gorda, no decir nada, pero ella le dice en estas actas, dice, yo no puedo quedarme callada, y empieza a hacer una denuncia. Y el último día, el acta 119, ella lanza un reto a toda la fracción de Liberación y les dice, si es mentira todo lo que he dicho, los reto a que la próxima semana me repliquen. Y lo que pasó fue que hubo un receso, se pusieron de acuerdo las fracciones de la Unidad de Liberación y pararon la Asamblea Legislativa hasta después de las elecciones. Eso fue lo que pasó. Pero a mí lo que más me indigna es la posición del PAC, porque nunca la acuerpó. Don Otón Solís, después de las denuncias de doña Marta, en campaña no sacó absolutamente nada de esto. Y en la nueva legislatura se quedaron con la boca callada. Tuve que ir yo donde Merino del Río, don José, para que don José volviera a meter el asunto en el Parlamento. Pero yo sé que en la fracción del PAC, ingenieros, se han establecido como, para no responsabilizar a todo el mundo, porque ahí hay formidables ciudadanos y ciudadanas en esa fracción, ellos se repartieron las tareas. A usted le toca esto, a usted le toca el otro, tengo entendido. A alguien tiene que tocarle eso, ¿a quién le toca eso? Mire, esto es lo más triste, esto le toca al diputado José Joaquín Salazar, que es planilla del CNP, es ingeniero agrónomo de la zona norte de San Carlos. Bueno, ya no, porque ahora es diputado. Ahora es diputado, pero sí, está préstamo, o sea, está con permiso sin goce de salario, ¿no? Mayor razón, él debería interesarse claro, más que él nadie. debería ser el adalid, haber retomado las tres actas de doña Marta y haberlas leído textualmente en el Congreso y dignificar la labor de doña Marta. Sí, reivindicar la labor de su partido. Reivindicar la labor de su partido. Y en el acta, después de que don José hace las denuncias, entonces sale diciendo que sí, que él está de acuerdo con lo que dice don José, que lo apoya, que no, y ni siquiera menciona a doña Marta. Vea qué barbaridad. Y ni siquiera menciona que eso ya en diciembre, doña Marta y su partido lo habían denunciado. Bueno, todavía hay tiempo, ¿no cree usted? Todavía hay tiempo, pero y hay dos cosas que a mí me llamaron la atención de estas actas de don José Joaquín Salazar. Todo es genérico, no menciona nombres, y dice que todas estas cosas pasan porque las presidencias ejecutivas siempre estuvieron a la obediencia de la Casa Presidencial. No menciona cuáles presidencias ejecutivas, pero sin embargo él tiene un asesor que fue asesor de don José Joaquín Acuña. Peco y curioso. Y después dice él que ahora lo que hay que rescatar es el etanol, como si fuera idea de él. ¿Usted le consta que eso fue idea mía y el sindicato profesional? Es que una oportunidad el doctor Cabezas y don Ricardo Monge estuvieron involucrados y trabajando en eso. Y don Otón Solís, ¿dónde está en todo esto, digo yo? Y se han hecho estudios,
Un querido compañero aquí de trabajo en el CINAR me mencionaba a don Rodrigo Alman. Yo le decía que yo recibí un correo electrónico donde hay una explicación que todos deberíamos conocer, independientemente de los intereses que pueda tener cualquiera en relación con el etanol. Allá está pormenorizada las posibilidades de las mezclas, el consumo internacional, la capacidad productiva de Costa Rica. Realmente es un asunto que merece ser retomado con toda seriedad, porque aquí viene negocio tras negocio y uno dice, ¿dónde están los intereses del país? Claro, imagínense que yo retomé lo del etanol, porque don Otón, en tres reuniones previas que tuvimos en los últimos 4 años, él siempre dijo que él por filosofía y él no estaba de acuerdo en que la fábrica produjera licor. Entonces yo le dije, bueno, no hay problema, que produzca etanol. Y ahí fue donde Ricardo Monge me dijo que sí se podía perfectamente, está más fácil, ¿verdad? Entonces uno no entiende realmente, porque yo entiendo los intereses de los Arias, pero ¿cuáles son los intereses de don Otón y del PAC aquí en todo esto para guardar silencio cómplice y tener imen complaciente en términos médicos con toda esta situación? Bueno, ha sido apretado este programa. Yo le doy las gracias al ingeniero Arturo Robles por traernos estos asuntos, por sacarlos a la luz pública, por permitirnos que los costarricenses, hombres y mujeres, discutamos estas cosas, para que nadie se sienta herido, sino comprometido, obligado a poner de sí, a esforzarse por el fiel cumplimiento de los intereses del país y porque todo lo que se haga, incluso en el sector empresarial, esté sujeto a controles, a límites, a una especie de audiencia permanente para saber si realmente estamos haciendo las cosas como corresponde a los intereses de Costa Rica. Y si estamos hablando de grandes instituciones beneméritas, porque mientras en muchos países de América Central, como usted señaló, miles de campesinos, trabajadores, obreros, por la ingestión de un alcohol venenoso, probablemente han sufrido durante generaciones lo que en este país se ha logrado evitar. Nadie quiere que se produzca alcohol para que se lo beba la gente, pero eso es imposible. Ya lo sabemos, ya todos sabemos lo que ocurrió con la prohibición en los Estados Unidos. Muchas gracias, ingeniero Arturo Robles. Un placer y gracias a usted por darme esta oportunidad. Muy bien, y a todos ustedes, no lo olviden, diagnóstico los lunes a las 10 de la noche.